el territorio es más de 21.000 kilómetros cuadrados. La pobreza, señor presidente, pasa el 43%, presidente. Seguimos. Si hablamos en salud, ahí permítame mencionar el tema de anemia, solamente 2 indicadores, señor presidente, en anemia y desnutrición. En lo que es la provincia de Huanta, distrito de Illochego, el 20.8% de desnutrición crónica infantil y el 39, casi el 40% de anemia, señor presidente. Y de manera general, en Santillana, 41, casi 42% de desnutrición crónica infantil, presidente. Y en lo que es el 84% de anemia en este distrito. Sibia, 30% de desnutrición crónica infantil, anemia el 30%, presidente. Seguimos. Salud, presidente, en allá el tema del dengue ha sido declarado por el mismo ministerio, ha sido declarado en emergencia. Pero lo resaltante en la tercera parte, presidente, en este momento hay 600 trabajadores asistenciales, están a punto de despedirse. Nadie quiere responsabilizarse, no quiere responsabilizarse el gobierno regional, menos los distritales o los provinciales. Hemos llevado esto a nivel del ministerio, tampoco quiere apoyar y que estamos a punto de quedarnos sin estas personas que ayudan y atienden a estos pobladores de esta parte del BRAE. Si seguimos. Agricultura, presidente, estas son las condiciones de los principales productos, como es el cacao, el café, las enfermedades, la moniliasis y el ojo de pollo en lo que es en el café. Organización débil, presidente, esa es la situación. Estoy haciendo una especie de diagnóstico, presidente, de la zona del BRAE. Siguiente. En comunicación, esta es la condición que se encuentra. En la parte superior derecha es el río Apurímac. Ese es uno de los vías que sirve a esta cuenca, señor presidente. Es el puente que aparece, es el único puente que está a nivel de todo el río Apurímac, incluido el Mantaro. No hay ni un solo puente, presidente, y esto lo han construido hace más de 70 años. Está a punto de caerse. Seguimos. Esas son las condiciones. En la parte izquierda, presidente, es uno de los puentes, y ese es producto de la corrupción, ahí está, no se nota muy bien, es el estribo de un puente. Es un estribo que está botado hace más de 8 años, señor presidente. Y en la parte derecha antes, esa es la condición en que se encuentra en épocas de lluvia. Seguimos. Los niños, BRAE, presidente, en un gran porcentaje, está poblado por hermanos axánicas, machillengas, y también los colonos que entraron a colonizar. Siguiente, por favor. La inseguridad, esa es, presidente, la realidad. Esa es la constante y cada vez aparece en las noticias del ámbito nacional. Seguimos. Pero, presidente, no solamente es queja, no solamente es por decir problema, también hay oportunidades. Allí, esa es la construcción de la universidad, que el próximo febrero hay una filial que funciona allí para educar a estos hijos y obviamente arrancarles de las garras del narcotráfico, del terrorismo a los hijos de los pobladores de esta zona del país, presidente. Y ahí está, en febrero, si Dios permite, se inaugurará y empezará allí, al fin, después de 8 años funcionar sin infraestructura, sin laboratorio, al fin empezarán a gozar, presidente. ¿Seguimos? Esa es la zona, una inmensa flora y fauna, presidente. Ese es el río N, cada vez ya más llano, se hace más abajo. ¿Seguimos? La fauna, presidente. ¿Seguimos? Y esos son los productos y su gente, presidente. Esa gente quiere desarrollarse, quiere crecer, quiere estudiar, quiere estar sano. Por eso, presidente, por eso y por
por muchas cosas más, presidente, acudí, gracias por la invitación de esta comisión, respetuosamente acudo, pero a nombre del BRAE, a nombre de esta zona de influencia directa, de esta zona de la influencia indirecta, presidente, hoy por hoy hay ausencia del Estado. No se termina la carretera Ayacucho-San Francisco, recién nos han dicho que está a nivel de estudio la margen izquierda, la margen derecha del río Apurímac, vías nacionales. ¿Cómo podemos sacar, presidente, cómo podemos convertir estos productos lícitos en dinero, presidente? Ahí es donde campea el narcotráfico. Ahí es donde quisiéramos que nos ayuden. Y este Congreso, yo agradezco, presidente, por anticipado a que podamos tomar una decisión de apoyo con esta presente ley, presidente, en declararlo en situación de emergencia para el desarrollo y la pacificación de esa zona, presidente. Gracias, señor presidente, sin antes agradecer por anticipado a todos los miembros de esta comisión y a su presidencia por ponerlo a debate a esta comisión y gracias, señor presidente. Gracias, congresista Dipas. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor presidente, el BRAE hasta hoy sigue siendo una zona donde no se pone todo el esfuerzo que el Estado debe poner para pacificar esa área importante de nuestro país, que está en el corazón del Perú. Pero, ¿acaso nosotros desde esa comisión, como han habido personas que tratan de satanizar cuando se aprueban proyectos de ley para fortalecer, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, no quiere decir que estemos opuestos al desarrollo integral de la zona? No va a haber pacificación en el BRAE mientras esté en la situación que acaba de describir el congresista Dipas. Entonces, el tema es, sí, operaciones militares, policiales contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, pero de la mano con el desarrollo social del área que estamos preocupados, señor presidente. Entonces, efectivamente, mientras no haya una conciencia de solución y decisión de Estado, que no existe en este momento porque no hay decisiones políticas al más alto nivel para solucionar el problema, porque si las hubiera, tendríamos hoy día el representante que antes veía todo este comité ejecutivo de desarrollo del BRAE, que parecía un mendigo, porque hay que decir las cosas como son, que tenía que estar ese funcionario yendo a extenderle la mano a cada ministro para ver qué cosa es lo que se podía hacer en el BRAE, cuando debería ser una persona sentada en el Consejo de Ministros, si es que hubiera una decisión política de realmente pacificar el BRAE, cosa que no hay, señor presidente. Y entonces no tenemos decisión política, y eso afecta lo que acaba de decir también el congresista Dipas. Ni siquiera hemos podido asfaltar la carretera hasta ahora que nos conduce a San Francisco y que sigue por años aguantada, avanzan un pedacito, se aguanta, un ataque terrorista, nos morimos de miedo y entonces no se terminan las obras. Y sigue desconectado del resto del territorio nacional. Esa es la verdad, en época de lluvias, etcétera. Entonces, ¿hay que apoyar este proyecto? Por supuesto que sí, hay que apoyarlo y exigir que el Poder Ejecutivo se ponga los pantalones. Gracias. Congresista Salgado. Primero Salgado, después congresista Cleito. Gracias, presidente. Este proyecto, si bien es declarativo, señor, el congresista Dipas, que preside un grupo de trabajo casualmente que está viendo los temas del BRAE, nos va a dar luces para poder discutir nuevamente en el Pleno del Congreso algo que es muy importante. La falta de políticas públicas, de un plan estratégico que realmente nos pueda llevar a una solución. Yo he venido escuchando durante los últimos 2 o 3 gobiernos a los ministros del Interior y de Defensa también, señor presidente, y usted también, porque lleva los mismos años de parlamentario, decir de que son 200 o 150 los terroristas que quedan en la zona del BRAE, que no llegan ni a 500. Sin embargo,
todo nuestro ejército, todas las fuerzas policiales, no pueden con esos 150 o 200 fascinerosos. Algo está ocurriendo. Y nosotros sabemos que ese algo es el narcotráfico. Y no podríamos decir entonces cuántos narcotraficantes están enquistados en la zona. ¿Cuántos pobladores de esa enorme extensión que convocan a los 3 valles están metidos en el tema del sembrado de coca, el procesamiento, la comercialización, la entrega de insumos? Y mientras eso no se ponga a luz pública, mientras no existan políticas sociales que realmente vayan a solucionar los problemas de la presencia de Estado en esa zona, esto no se va a solucionar. Y está bien que lo traiga a debate, aunque sea con este proyecto declarativo, porque dice que es de interés nacional. Claro que es de interés nacional. Si nosotros sacamos la relación de todos los presupuestos de los últimos 3 gobiernos, de lo que se viene invirtiendo en el Brain, yo me imagino, señor, que nos vamos a dar una terrible sorpresa, porque no vamos a saber a dónde se ha ido todo ese dinero. Al agua. ¿Qué obras de infraestructura hay? ¿Qué hospitales hay en la zona? La propia carretera, como dijo el congresista Tubino, venimos hablando de esa carretera, todos los ministros de transporte nos han hablado de esa carretera, San Francisco-Sibia. San Francisco-Sibia, ¿no? Ayacucho-San Francisco. Y entonces, ni una carretera, menos un hospital, me imagino que colegios peor. ¿Qué clase de desarrollo se les está dando a estos pobladores para que sigan capturados por el narcotráfico y los mercenarios terroristas que quedan por ahí, que viven del narcotráfico, señor? Es hora de hablar del BRA en sí. No es posible tanta pobreza, anemia, tuberculosis. En esa zona tenemos información de altas tasas de tuberculosis, señor, de desempleo y lógicamente de desesperanza de una población que se inclina por el lado de la delincuencia porque el Estado no le da oportunidades. Es hora de hablar del Brain, y yo más bien le invoco también al colega Dipas que para la hora que esté en el Pleno traiga ya los informes que él ya tiene de su comisión y pueda con datos específicos cuánto de anemia, cuántas escuelas, cuántas comisarías están abandonadas, cuántas carreteras, cuántos puentes, cuántos, qué sé yo, ¿cuál? Sí, con todo gusto. O sea, toda la infraestructura, pero además cuánto de pobreza hay en toda esa zona. Me pide una intervención al congresista Elar Melgar, con todo gusto, señor presidente. Con mucho gusto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Sí, presidente, yo creo que todos los que conocemos el BRAE, y lo hemos conocido antes, yo he tenido el gusto de conocer el BRAE en los años 80, antes de que estos delincuentes tomen por asalto esta bonita región. Era una potencia agroforestal, presidente, ¿no? Que yo recuerdo los días lunes salían más de 30 tráilers de camiones de madera, de cedro, caoba, salían camiones de cacao, de café, y ver en lo que se ha convertido el Brain hoy día es una lástima, presidente. Yo creo que el congresista Joaquín Dipas, que es de la región, tiene todo el derecho pues de reclamar por su región. Esa carretera de Huamanga a San Francisco, a veces pues sufre de derrumbes, hay un día pase y 3, 4 días no hay pase. No podemos abandonar a toda la población que ahí sufre y sobre todo apoyar. Hay presupuesto que no se invierte bien, que tendríamos que, yo creo que esa universidad va a ser un desarrollo para la región porque puede volver, presidente, a ser una potencia agroforestal esa región, así mismo en cacao y café, y pues no sufrir lo que está pasando esa gente hoy en día. Gracias, presidente. Sí, presidente, solamente para culminar, aunando lo que ha dicho el congresista Elar Melgar, es una zona preciosa que tranquilamente se convertiría en un circuito turístico maravilloso si hubiera una buena carretera, un buen aeropuerto. Y con la presencia del Estado, el narcotráfico retrocede, porque con la presencia del Estado, al haber carretera, al haber hoteles, al haber restaurantes, se tiene que poner puestos de policía, un poder judicial, un ministerio público, la Defensoría del Pueblo, todas estas instituciones que le dan vida, señor, y que es parte de nuestra obligación.
Es por eso que, si vamos a hablar del BRAE, que se hable alto y fuerte, señor, en el Pleno del Congreso, y tendríamos que aprobar este proyecto declarativo. Gracias. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero saludar y felicitar al congresista Joaquín Dipas. Él es del BRAE. Él conoce perfectamente los problemas que se presentan en esa jurisdicción. Valles tan ubérrimos, presidente. Valles donde podemos apreciar de que se siembra el cacao y es el mejor cacao que tenemos en el país. Sabemos perfectamente que ese cacao en 1 metro cuadrado tiene más plantas que en otros lugares. Y lo mismo se suscita con el tema de la coca cuando se siembra. Y tiene alto porcentaje de droga. Entonces, presidente, indudablemente si tenemos un Estado que no acompaña, un Estado que está lejos, y Joaquín nos ha hecho toda una reflexión sobre el problema que se tiene con relación a la pobreza extrema, a la pobreza, a los problemas de salud de la ciudadanía. Esa ciudadanía, presidente, a las finales vive entre la espada y la pared, porque está el narcotráfico, un Estado que solamente obviamente compra el 10% del total de las plantas o de la hoja de coca, solamente el 10%, y el 90%, ¿a quién lo venden? Lo tienen que vender a los narcotraficantes para poder vivir. Ahora, dependerá pues del Estado que tenga que adoptar medidas muy claras, presidente, para poder sustituir esos cultivos de hoja de coca por cultivos alternativos. Y si el Estado, con medidas inteligentes, puede lograrlo, pues enhorabuena, yo creo que sí puede lograrlo. Hay que hacer carreteras de penetración. Presidente, una cosa es mirarlo de acá y opinar de acá, y otra cosa es estar allí, en el lugar. Y creo, presidente, que nosotros tenemos un gran potencial en ese sitio, y dependerá mucho de nosotros para poder mejorar las cosas en ese lugar, presidente. Hoy en día, obviamente, esto está tomado por los terroristas, que no son muchos, es verdad, pero tiene las fuerzas de apoyo. Tiene fuerzas de apoyo. ¿Y quiénes son las fuerzas de apoyo? Son los mismos narcotraficantes, los que apoyan, ayudan a Sendero Luminoso. ¿En base a sobre qué aspectos? La información que se tiene. Ellos utilizan labor de inteligencia para todos estos criminales que están en la zona, presidente. Entonces, yo creo que son temas de decisiones políticas, poner al Estado al servicio del pueblo. Y tiene que darse, estas cosas tienen que tener un cambio, presidente. No pueden continuar siendo igual. Porque a las finales, estas fuerzas tenebrosas que están allí en ese lugar, cada vez más arrinconan más a la ciudadanía, los hacen dependientes de ellos, generan muertes a cada instante, amenazas a cada instante, presidente, y lo que se requiere es que salgamos de esa tranquilidad y tengamos una labor mucho más proactiva, agarrar al toro por las astas para poder ir mejorando, sembrar otras cosas, apoyar a los campesinos cuando se haga la sustitución de cultivos de hoja de coca por cultivos alternativos. Allí está el tema. Hacer programas que hagan que esta estrategia subsista. Pero si, presidente, solamente compramos, el Estado compra el 10% de la hoja de coca y el 90%, ¿a quién la venden? ¿A quién la venden? Es un tema difícil, pero no imposible, presidente, de poder realizar. Creo yo que todo dependerá de un gobierno que quiera hacer las cosas, que agarre el toro por las astas y que indudablemente
nos haga sentir de que sí tenemos estrategias en el país y que el país hay gente inteligente que sí puede sobreponerse. Tenemos los ejemplos, presidente, claramente. Ahí están, el Guayaga. Claramente. ¿Cuánto era San Martín? Llegó a tener el 85% de dependencia, su economía de dependencia del narcotráfico. Igual, como se tiene hoy en día en el BRAE. Poco a poco, se logró imponer. Y con personas exitosas como nuestro congresista, que es de esa zona, el congresista, bueno, no, el que fue presidente del gobierno regional allá en la zona, César Villanueva. Entonces, es una persona exitosa, ahí hay gestión. Y esos cuadros son importantes y necesarios para poder hacerlo. Hoy en día, San Martín, el 2-3%, su economía depende del narcotráfico. No es nada. Entonces, eso sí se puede imitar, presidente, pero hay que ponerle ganas para poder romper todas las barreras que hoy lo impiden. Muchas gracias, presidente. Congresista Cleito Galván. Gracias, presidente. Con el saludo cordial a mis colegas congresistas y nuestra Comisión de Defensa. Yo comparto con mi colega Dipas, la presentación de su exposición, pero sin embargo, presidente, también me causa nostalgia y a la vez me causa extrañeza. Yo creo que esta comisión tendría que poner un poco de mano dura y saberla. Cuando se crea el plan BRAE, justamente en esa creación de este plan, se implementa ciertas inversiones, ciertas tareas que debe hacer el Estado con esa área de nuestro territorio. Igual tuvo también el Guayaga. Había un plan Guayaga, con plan de inversión en desarrollo urbano, desarrollo económico, en lo que corresponde a seguridad y otras cosas más. Han pasado tantos años y es muy lamentable que el día de hoy mi colega congresista haga un informe de cómo está el BRAE. Yo creo que esta comisión debería de pedir una información clara a quienes están involucrados en el desarrollo del BRAE. Y justamente se lo hicimos al ministro de Defensa y al ministro de Interior. Hemos estado en esta comisión el año pasado y hemos visto cuánto de inversión se ha hecho en el BRAE, solamente en defensa y en interior, presidente. Y eso no debe quedar impune. Tanta inversión en supuesto armamento, tanta inversión en todo lo que corresponde a seguridad ciudadana y no se ha hecho inversión en desarrollo económico. Y vamos a seguir igual. En el 2018 vamos a aprobar otro presupuesto exuberante para lo que es defensa, exuberante para lo que es seguridad, para erradicar de la coca, para erradicar el narcotráfico, el terrorismo. Y en desarrollo económico no se va a invertir nada. Entonces, presidente, no podemos ser ojos ciegos ni tampoco oídos sordos a esta realidad, presidente. Yo solicitaría que esta comisión pida un informe al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior, las inversiones que se ha hecho en su sector durante el 2017, 2016, de repente los 5 años últimos, igual también en las áreas correspondientes, a los distintos ministerios. Porque aquí existe un plan. En el Guayaga existía un plan. Lo ha dicho mi colega Octavio Salazar. Ha dado resultado. Ahora, en Pasco y Huánuco se ha incrementado más del 1000% el narcotráfico y terrorismo, presidente. No tenemos ningún plan. No existe ningún plan. Están abandonados a su suerte. Los narcotraficantes de lo que están en el BRAE están viniendo al centro de Pasco y también Huánuco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si se habla de un plan, se habla de toda un complemento para un desarrollo económico sostenible y a la vez también de seguridad. Yo quisiera que de repente por ese lado, no estoy en contra de este proyecto, más por el contrario, respaldo este proyecto, pero como es un proyecto declarativo, también a la vez que sea una llamada de atención para que los ministerios asuman su responsabilidad, no solamente en esa parte, sino en todo lo que es la zona cocalera, presidente. Gracias. Gracias, presidente.
En realidad felicitar, ¿cómo se llama?, al congresista Joaquín Dipas por esta iniciativa de este proyecto, y que en realidad es preocupante, y también lo hemos discutido en muchas oportunidades en esta Comisión de Defensa, la problemática del BRAE. Señor presidente, hace poco tuvimos la exposición del general Gómez de la Torre, en la cual es jefe y responsable, ¿cómo se llama?, la parte operativa de BRAE. Hemos visto de que hay más de 10.000 hombres, y cerca de 400, entre comillas, delincuentes terroristas en el BRAE. Y en su explicación, cuando yo le hice la pregunta cuál es el efectivo y cuál era el resultado de este tipo de trabajo, nos indicaba de que dentro de los 10.000, entre policía y miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional, existían cerca de 9.500 en la parte administrativa y de seguridad. O sea, esa es la explicación que nos dio. O sea, solamente hay 500 efectivos aproximadamente dirigidos exclusivamente para el combate contra los delincuentes terroristas. Y es preocupante porque durante los últimos años ha estado disminuyendo el efectivo, no ha habido ningún tipo de resultado, sin embargo el incremento de presupuesto ha sido superior cada año. Y en realidad es preocupante, ¿no? Yo, señor presidente, yo voy a apoyar este tipo de proyectos porque en realidad es algo que a nuestro colega Dipas es su preocupación. No es la primera vez que él expone este tipo de proyectos, sino lo ha conversado con muchos de nuestros colegas, y en realidad es una preocupación porque él está responsable de su región. Gracias, señor presidente. Gracias, no, falta por favor el uso de la palabra con el Lleno Costa. Gracias, presidente. Nosotros estamos de acuerdo con esta iniciativa y saludamos al congresista Joaquín Dipas. Compartimos además los alcances de su presentación y el llamado que ha hecho a darle un sentido de urgencia que necesitamos darle al BRAE, de manera que vamos a votar con entusiasmo por la iniciativa. Yo quisiera hacer algunas pequeñas observaciones. En primer lugar, se ha hecho una pregunta acá sobre cuál es la situación de pobreza en el BRAE. Nosotros, en el marco del trabajo de la Comisión de Inteligencia y luego la semana pasada en una reunión conjunta entre Defensa e Inteligencia, hemos accedido a información que da cuenta de que, a pesar de que la tasa de pobreza es el doble que la nacional, la pobreza se ha reducido en los últimos 15 años a la mitad. O sea, tampoco es que estamos ante una situación de retroceso o de estancamiento, estamos a una situación de avance, pero que es un avance todavía insuficiente porque todavía los niveles de pobreza son el doble que los nacionales. Pero como digo, en 15 años ha habido una reducción a la mitad, que es la misma reducción que ha experimentado el país, digamos, a nivel nacional, pero hay que hacer un esfuerzo especial para mantener esos niveles y acelerar la reducción de esas tasas de pobreza y otros indicadores económicos y sociales que igual están muy retrasados con los del resto del país, porque se trata pues de zonas muy abandonadas. Y en ese sentido el llamado que hace mi colega el congresista Dipas de finalizar de una vez por todas la construcción de la carretera, yo no lo podría compartir más. Cuando yo he sido ministro hace 15 años, recuerdo haberme reunido con las autoridades de Ayacucho para hablar de la marcha, ya se había iniciado el proyecto de la carretera Quinoa-San Francisco, hace 15 años, y digamos pensábamos que en 2 o 3 años podríamos terminar. Y claro, razones de distinto tipo, entre ellos la de las condiciones de seguridad, han impedido que esto se termine. No sé quién es el responsable de eso ahora. Yo hice la pregunta en la reunión que tuvimos la semana pasada: cómo va la carretera, cómo va la interconexión energética, se necesitan otras carreteras para sacar al BRAE del aislamiento, etcétera. Y no me fueron respondidas porque nuestros interlocutores eran militares y policías. Y en este esfuerzo que está conduciendo el presidente de la Comisión para abordar de manera integral la situación en el BRAE, yo insistiría, presidente, en que nos falta la invitación a la señora Carmen Macías, que como directora de vida tiene a su cargo lo que era el CODEBRAE, que antes estaba en la PCM. Y en efecto yo he recibido de los propios pobladores del BRAE, con quienes se reunirá regularmente mi colega Dipas, cuestionamientos al hecho de que el CODEBRAE en debida ha perdido, digamos, el nivel de
acceso